y estos objetos eran la popular literatura española de cordel del siglo XVII, que era una literatura popular que se vendía colgada en unos cordones y que la vendían ciegos. La lectura en voz alta, las iconografías religiosas, el melodrama, el teatro y el folletín fueron los hitos históricos en los que halló el antecedente de las más representativas manifestaciones de la cultura de masas latinoamericana del siglo XX. Hace alrededor de 40 años se embarcó en la lectura sistemática de aquellos volúmenes que la editorial Taurus de Madrid había empezado a publicar en los 70, Iluminaciones 1 y 2 y Discursos interrumpidos. En dicha experiencia lectora ocupan un lugar especial los ensayos París, capital del siglo XIX, sobre algunos temas en Baudelaire, el París del Segundo Imperio en Baudelaire, el arte en la época de su reproductibilidad técnica, pequeña historia de la fotografía, experiencia y pobreza, y tesis de filosofía de la historia, que así se publicó con ese título en aquel momento, ¿no? El ensayo ahora conocido como sobre la filosofía de la historia. Dice, también por esos años leyó la traducción del narrador publicada también en esa década, en los 70, en la revista de Occidente, una traducción de Jesús Aguirre del 73, que nunca se publicó en otro lado. Sobre esa égida explica el comunicólogo, más que sus temas, lo que me aportó Benjamin fue la disolución del centro como método, que la única trabazón está en la historia, en las redes de huellas que entrelazan unas revoluciones con otras, o al mito con las narraciones que cuentan las abuelas, en las oscuras relaciones, parentescos entre la refinada escritura de Baudelaire y las turbadoras expresiones de la masa urbana, y de esta con las figuras del montaje cinematográfico entre los dialectos de clase y el tejido de los registros que marcan la ciudad. Esto lo escribió antes y lo vuelve a retomar Barbero. Hasta ahí la cita. El tercero de los encuentros de Martín Barbero con Benjamin se generó en los años 90, cuando desde diferentes ángulos se retomó la lectura del alemán como clave de interpretación del campo latinoamericano. Esta etapa es caracterizada por Martín Barbero como un encuentro colectivo, incentivado en especial por dos agudas autoras latinoamericanas. Nelly Richard, dice Barbero, me ha ayudado a encontrar en Benjamin el descifrador de los destiempos, y Beatriz Arlo a leer las contradictorias señales de la presencia de Benjamin a la hora de pensar nuestras experiencias de ciudad. Hasta ahí la cita. De hecho, en este encuentro, en algún momento se va a hablar de Beatriz Arlo o de Nelly Richard seguramente. Las tensiones entre olvido y recuerdo, manifiestas en el deseo de dejar atrás el horror de las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur y la necesidad de hallar a los insepultos, han sido acicate en la solicitud de iluminaciones benjaminianas por parte de pensadores de América Latina para la exploración reflexiva de la memoria y de la violencia institucional. Hasta aquí este recuento de la historia de lectura de Barbero con Benjamin, que va siguiendo, digamos, un recuento que él mismo reconstruye. Y un nuevo subtítulo, dice, el nuevo sensorio como clave para pensar la comunicación de masas. Una de las principales aportaciones de la obra del teórico Jesús Martín Barbero al campo de los estudios latinoamericanos ha sido la fundamentación de un cambio de paradigma en la consideración de nuestra historia sociocultural y en cuanto a la gran relevancia que nuestra relación con los medios de comunicación representan en esa historia. Ese cambio ha recuperado tanto la relevancia de los estudios comunicacionales, tan vilipendiados hace algunas décadas dentro de las ciencias sociales, como un cambio general de perspectiva que constituya, más que a los medios de comunicación, a las mediaciones, dimensiones relacionales de intercambio y de negociación, lo que se encuentra entre medios y receptores, ejercidas desde la sociedad de masas o de las clases subalternas, como su principal fuente de reflexión. Esto es lo que estudia, lo que empezó a estudiar Jesús Martín. Y bueno, la relación de Benjamin, ya lo sabemos, con los medios de comunicación es de larga data. Él, en buena medida, gracias a los problemas que tuvo para acomodarse en la academia, hubo de trabajar en los medios, ¿no? Hubo de trabajar en publicaciones periódicas, hubo de trabajar en la radio, ¿no? Haciendo guiones y leyéndolos él mismo,
y principalmente a nivel de trabajo laboral fueron esos medios, además del interés que tuvo en el cine, por supuesto. Y Jesús Martín, pues bueno, es alguien que aunque estudió filosofía, muy rápidamente se decantó por estudiar, por los estudios comunicacionales. Esas mediaciones implican la recepción y los usos que las sociedades latinoamericanas han dado a los medios de comunicación y viceversa, a partir del siglo XIX y hasta nuestros días, para asegurarnos la convivencia. Esto es lo que dice Barbero. Esta formulación lleva la marca de los estudios de la llamada superestructura del marxismo, como se aborda a través del concepto gramsciano de hegemonía. En este sentido, en su ensayo fundamental de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía del año 87, Martín Barbero se muestra como un practicante y desarrollador de varias de las vías que Benjamin ensayó en sus indagaciones de la modernidad europea durante la primera mitad del siglo XX, siempre teniendo en la mira el campo latinoamericano. Lleva estas reflexiones a un replanteamiento del problema de la comunicación y de su relevancia social. Uno de los principales cambios que opera en el estudioso, apoyado en el ideario benjaminiano, se sitúa precisamente en las revaloraciones de lo popular, lo masivo y del pasado oprimido. En la primera parte de su ensayo, dedicada a despejar epistemológicamente los problemas de lo popular, lo masivo y la industria cultural, Martín Barbero sitúa un subapartado definitorio titulado Benjamin versus Adorno o el debate de fondo. Ese pasaje pone en diálogo las principales ideas sobre la industria cultural presentes principalmente en Dialéctica de la Ilustración, Fragmentos filosóficos, el volumen escrito por ahí del 44 y publicado en el 47, que firman Adorno y Horkheimer, y el ensayo benjaminiano, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica del 36. Para el fundador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Valle, en Colombia, había necesidad de desmontar la marcada influencia del pensamiento de Adorno en el ámbito latinoamericano. Signados tanto por su experiencia violenta con el autoritarismo en la Alemania nazi como por su exilio norteamericano, los juicios lapidarios y tremendistas lanzados por los integrantes de la Escuela de Frankfurt señalaban a la industria cultural naciente como detonador de un proceso involutivo o de barbarización social, con sus manifestaciones principales en la propaganda fascista y el cine hollywoodense. De ahí la sentencia de ellos, de Adorno y de Horkheimer, ya sabemos que les ayudó a escribir esto la mujer de Adorno, ¿no? Dice, la cultura ha contribuido a domar y controlar los instintos, tanto los revolucionarios como los bárbaros. La cultura industrializada hace aún algo más. Ella enseña e inculca la condición que es preciso observar para poder tolerar de algún modo esta vida despiadada. Hasta ahí la cita de Adorno y Horkheimer. La cultura de masa se configura así como aquel espacio de ocio necesario para volver al trabajo extenuante de la jornada siguiente. Martín Barbero señala la relevancia en Latinoamérica de la Escuela de Frankfurt, tanto en la introducción pionera de los debates acerca de la sociedad de masas como por las anteojeras teóricas que significó esa perspectiva centroeuropea rígida que impedía acceder cabalmente a la reflexión sobre nuestro campo cultural. Cita de Barbero. Fuimos descubriendo todo lo que el pensamiento de Frankfurt nos impedía pensar a nosotros, todo lo que de nuestra realidad social y cultural no cabía ni en su sistematización ni en su dialéctica, dice en De los medios a las mediaciones. Argumenta especialmente en contra de la égida del pensamiento de Adorno en América Latina, y es a través de las ideas de Benjamin que puede sacudirse la camisa de fuerza centroeuropea, y nos dice Barbero, el encuentro posterior con los trabajos de Benjamin vino no solo a enriquecer el debate, sino a ayudarnos a comprender mejor las razones de nuestra desazón, desde dentro, pero en plena disidencia con no pocos de los postulados de la escuela. Benjamin había esbozado algunas claves para pensar lo no pensado, lo popular en la cultura no como su negación, sino como experiencia y producción, dice también en De los medios a las mediaciones. A diferencia de Adorno y Horkheimer, Benjamin, en su conjeturado ensayo del 36, cuya valía, por cierto, generó en aquellos años algunas dudas de parte de Adorno, identificó un proceso revolucionario del sensorio o de la percepción social modificada por la tecnificación. La reproducción masiva y mecanizada de los productos culturales había permitido
tanto el acceso democratizado a esos bienes como la liberación de las prácticas receptivas y productivas relacionadas con dicha producción. No todo en la modernidad tecnificada era barbarización y decadencia. Y aquí una cita clave de Barbero: ahí está todo. La nueva sensibilidad de las masas es la del acercamiento, ese que para Adorno era el signo nefasto de su necesidad de engullimiento y rencor. Resulta para Benjamin un signo, sí, pero no de una conciencia acrítica, sino de una larga transformación social, la de la conquista del sentido por lo igual en el mundo. Y en ese sentido, ese nuevo sensorium es el que se expresa y materializa en las técnicas que, como la fotografía o el cine, violan, profanan la sacralidad del aura, la manifestación irrepetible de una lejanía, cita Benjamin, haciendo posible otro tipo de existencia de las cosas y de otro modo de acceso a ellas. En este sentido, a Benjamin le interesó, como caso emblemático contrario de lo que estaba pasando con el fascismo, la experimentación con el cine en la Unión Soviética, donde todo hombre podía defender la pretensión de ser filmado, dice el mismo Benjamin en el ensayo sobre la obra de arte, como parte de ese movimiento politizador del arte de las que llamó las fuerzas constructivas de la humanidad. El proceso de desauratización desatado por el deseo, cada vez más satisfecho a través de la tecnificación y la reproducción técnica de imágenes, tanto en el ritual religioso como en el consumo cultural, de acercar lo lejano y liberar el uso de esos íconos. Lo mismo ocurrió con el ámbito literario, que desauratizado se veía liberado de la ritualidad en torno al genio de los autores. Dice Benjamin, la competencia literaria no se basa ya en la educación especializada, sino en la politécnica, y de este modo se convierte en un bien común. Eso era lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Martín Barbero también estuvo atento a esta reflexión benjaminiana sobre lo letrado, que se complementa en su ensayo El narrador, por su crítica de lo libresco como empobrecimiento de la experiencia comunicable, comunal, implícito en la lectura, en silencio y en soledad. La crisis de la experiencia comunicable, que había ya advertido en su ensayo Experiencia y Pobreza del 33, en El narrador del 36 se divisa como el fin del arte de narrar en voz y para un colectivo experiencias que concernían ética y moralmente tanto a narradores como a escuchas, narraciones que tienen consejo, le decía Benjamin, ¿no? Menos tajante, el latinoamericano consideró que el formato latinoamericano del melodrama, radiofónico, televisivo o en la música popular, recuperaba a través de esa oralidad secundaria el carácter narrativo apropiable en comunidad del que habló Benjamin. Pero para aquilatar dicha riqueza en el melodrama, afirma el estudioso, hace falta adoptar otra perspectiva política, y cito, y es sin duda otra cultura política la que puede aceptar que el melodrama sea a un mismo tiempo forma de recuperación de la memoria popular por el imaginario que fabrica la industria cultural y metáfora indicadora de los modos de presencia del pueblo en la masa. Hasta ahí la cita, y después el comentario de Barbero, que escandalizó en aquel momento a los estudiosos colombianos, ¿no? Dice, cuando yo empiezo a plantear qué sería de Colombia sin las telenovelas gringas, de las que abominaban todas las escuelas de comunicación de América Latina, se pregunta, ¿dónde aprendimos que existía el divorcio? ¿Dónde aprendimos que una pareja no era amo y esclava y se podían decir vainas de tú a tú? ¿Dónde aprendimos que había formas de hacer justicia que tenían que ver con los códigos muy desiguales? En la televisión gringa aprendimos montones de cosas buenas, nos metieron un montón de goles y nos metían un montón de cosas que no necesitábamos también. Y entonces hay que plantear a Martín Barbero como historiador materialista. La serie de principios que Benjamin sienta en sus tesis testamentos sobre el concepto de la historia han servido al español colombiano como manifiesto y definición de la perspectiva con que se acercó a su amado campo latinoamericano. Él decía que él había llegado a Colombia no a hacerse colombiano, sino a hacerse latinoamericano. Así se muestra muy atento al peligro de empatizar con los vencedores de la historia, y por esto mismo revisa nuestra historia pasándole un cepillo a contrapelo, tal como lo declara Benjamin en su séptima tesis, ¿no? Solo destaco al final de su vida el interés constante por la cultura juvenil de Martín Barbero, ¿no? Él dice que le decían que el Internet era puro ruido, que cómo se podía interesar en el Internet.
Y él decía, sí, pero es el ruido del mundo, decía Martín Barbero. Él apostó con ayuda de Benjamin por cambiar la perspectiva conservadora y tecnofóbica con que la cultura juvenil audiovisual, la del rock, había sido tachada constantemente por incomprensión, y eso fue decisivo para entender el papel estratégico que los nuevos medios tecnológicos empezaban a jugar en los procesos políticos y culturales. Dice Barbero, hoy hay montones de asociaciones de padres de familia preocupadísimos por la cantidad de horas que sus adolescentes pasan ante la pantalla del computador. Dicen, pero están solos, dicen los padres, ¿no? La soledad de la que hablan sus papás no tiene 200 años, contesta. La modernidad inauguró un tipo de soledad que era el tipo que está más solo, es el que camina por una avenida de una gran muchedumbre. Y eso se lo describió se lo descubrió Baudelaire a Walter Benjamin. La soledad de este tiempo es otra, porque esos adolescentes están profundamente acompañados por otros adolescentes con los que están conversando, jugando juntos al mismo juego, escribiendo, dibujando, insultándose, intercambiando canciones. Hay otros modos de estar juntos, dice Martín Barbero, y por supuesto creo que muestra de esto es precisamente este coloquio que estamos llevando a cabo, ¿no? También es otra manera esta de estar juntos a pesar de las condiciones a las que nos ha orillado la pandemia. Por último, un pequeño subtítulo que dice perder el objeto para ganar el proceso. Esta era una de las máximas de Martín Barbero. En un artículo de 1984 declaraba el ensayista acerca de su gremio, de los investigadores de la comunicación: tuvimos que perder la obsesión por el objeto propio, tuvimos que perder la obsesión positivista por acortar la especificidad de nuestro campo, para que pudiéramos empezar a escuchar en serio las voces que nos llegan de los procesos reales en los que la comunicación se produce en América Latina. Y voy a seguir con la paradoja. Hemos tenido que perder la seguridad que nos daba la semiología o la psicología o la teoría de la información para que nos encontráramos a la intemperie, sin dogmas, sin falsas seguridades, y solo entonces empezáramos a comprender que lo que es comunicación en América Latina no nos lo puede decir ni la semiología ni la teoría de la información, no nos lo puede decir sino la apuesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo se comunica la gente. Esto es perder el objeto, pero ganar el proceso. Hasta aquí me quedo con mi participación. Bien. Muchísimas gracias, Jaime, por la lectura de esta interesante presentación que nos deja muchos puntos para reflexionar. Y en ese sentido les recuerdo a nuestro auditorio que después de las presentaciones habrá tiempo para aclarar preguntas que sin duda van a aparecer y en este caso los pueden ir colocando en el chat. Y bien, nuestro siguiente ponente, bienvenido, doctor Miguel Sáenz Cardosa. Él es artista visual, maestro en estética y arte y doctor en ciencias del lenguaje con la especialidad en el análisis de discursos cinematográficos. Su trabajo de investigación gira en torno a la figura artística del autor, la crítica y la filosofía del arte. Ha participado como autor y organizador en varios proyectos de investigación artísticos y de gestión cultural dentro y fuera del Estado. Actualmente, Miguel Sáenz Cardosa es profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. El título de su presentación es Traducción, Alegoría e Imagen Dialéctica como claves revolucionarias de la crítica de arte. Doctor Miguel, tiene usted el micrófono. Muchas gracias, doctora Victoria, por la presentación. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Ha sido como una regla general en esta presentación no utilizar presentaciones de PowerPoint. Yo voy a romper un poquito esa regla.
Si mi computadora me lo permite, permítanme un segundito. Por alguna razón no se actualizó completamente la presentación, pero bueno, lo esencial ahí está. Y bien, pues justamente voy a abordar estos tres conceptos tan discutidos de la crítica benjaminiana desde una perspectiva que tiene que ver con mi ejercicio docente en las artes. Desde esa, digamos, desde esa trinchera es que estoy yo partiendo, y sobre todo a partir de una conversación que tuve el privilegio de tener durante un par de meses en Santiago de Chile con Pablo Oyarzún, a quien voy a mencionar en más de una ocasión. Bueno, procedo con la lectura de mi presentación. Además del célebre ensayo que tanto se menciona sobre la reproducción técnica de la obra de arte, el autor como productor es uno de los textos de Walter Benjamin más recurridos en las academias de arte, a pesar de ser un discurso que Benjamin dirige a los escritores alemanes refugiados en París en 1934, es decir, a pesar de estar situado en un contexto muy específico y ciertamente muy distinto del nuestro. Y si efectivamente, como se ha sugerido ya algunas veces, la mejor escucha actual de un texto como ese, y en general de la obra de Walter Benjamin, ya no está en los oídos de una clase artística intelectual militante de izquierda, entre comillas, tenemos que preguntarnos entonces qué tendrían que decir esas notas utópicas sobre la realidad artística de nuestro tiempo. En una estancia de investigación que les decía hice hace 3 años con el filósofo chileno Pablo Oyarzún, tratamos de darle forma a algunas ideas en torno a esta pregunta y otras parecidas, por lo que este trabajo debería considerarse en realidad una coautoría con Pablo, a quien agradezco de nuevo su generosidad al recibirme allá en Chile y a quien le guardo mi más profunda admiración y cariño. En concreto, expondré un breve resumen sobre lo que fueron aquellas conversaciones alrededor de la traducción, de la alegoría y la imagen dialéctica, que son 3 principios benjaminianos ampliamente estudiados y que encontramos que están estrechamente vinculados entre sí, en particular por su utilidad para pensar aquellas intenciones y operaciones artísticas que se hallan inscritas en un trasfondo político de emancipación. Sobre la traducción, porque se trabó ahí el PowerPoint, el valor crítico que tiene se encuentra en la misma línea que otras figuras benjaminianas, es el valor de una técnica. Y en ese sentido, podemos decir que es algo mucho más cercano a ser un pensamiento creativo y artístico en sí mismo, sin llegar a serlo nunca del todo, y no una suerte de derivación rebajada de un original. Aunque esta afirmación a lo mejor ya es un lugar común en nuestro tiempo, vale la pena recordarlo para ayudarnos a imaginar esa relación estrecha pero inconfundible entre arte y traducción. Evidentemente, la creatividad de la traducción estriba en esa región que llamaríamos lo intraducible del lenguaje, un espacio de expresión en el que se realiza el trabajo más profundo del artista y que escapa a los códigos semánticos y convencionales de la técnica de la que se trate. Al pensar en la traducción como un principio de la crítica de arte, nos interesa entonces una tarea de expansión del lenguaje, y no el mensaje previamente cifrado en la lengua que pueda o no comunicarse. Al referirse a la traducción poética, por ser el caso límite de toda traducción, no porque sea una excepción a la traducción, sino por ser el caso límite de la traducción, el mismo Benjamin abre su ensayo sobre el tema con esta pregunta. Él dice, lo que hay en la poesía, además de información e incluso el mal traductor admite que es lo esencial, no es lo que se piensa generalmente como lo incomprensible, misterioso, poético, aquello que el traductor solo puede reproducir haciendo poesía.
Si bien en el arte no existe explícitamente tal cosa como la traducción más allá del ámbito literario, al menos desde la trinchera benjaminiana, todas las artes por igual pueden ser comprendidas como lenguajes, y por lo tanto podemos imaginar cierto potencial de traducibilidad e intraducibilidad en toda clase de obra artística, precisamente ahí donde reside el interés de hacer adaptaciones, colaboraciones y otros puentes inter e intramediales. Pero la pregunta es cómo se despliega esta operación estética en lo político. Una posible respuesta puede ensayarse a partir del modo en que Benjamin restituye la idea de que la traducción tiene un carácter final y primario. Es decir, no es una actividad secundaria o derivada de nada, porque no rinde culto al texto que traduce, sino que apunta a un sentido absoluto y metafísico del lenguaje, al que Benjamin llama lenguaje puro. Este cambio de enfoque remite a la imagen cabalística de la vasija rota que Benjamin introduce en ese ensayo, una imagen que plasma el procedimiento de la traducción como la recomposición de los fragmentos de una vasija que se halla hecha pedazos. La tarea del traductor es reunir esos pedazos de modo que encajen unos con otros, a pesar de no tener la misma forma, y entendiendo que cada uno ocupa un lugar distinto de la vasija, y por lo tanto no son equivalentes e intercambiables, como se suele pensar. Cada fragmento de la vasija representa así una lengua humana que solamente en sus límites coincide más o menos con otra lengua. Lo único que comparten todas ellas es la integridad superior del lenguaje puro a la que se orientan asintóticamente. De acuerdo con este esquema, el potencial de traducibilidad de un texto se encuentra entonces no en la semejanza de las lenguas, sino en una condición dialéctica del lenguaje en la que el potencial de intraducibilidad y de traducibilidad de las lenguas coinciden en los propios límites de cada una de ellas, es decir, en la fisura que al mismo tiempo las une y las separa. La intraducibilidad no es entonces una imperfección técnica de los lenguajes humanos, sino la condición misma de posibilidad de toda traducción. Siempre hay una intraducibilidad en juego, dice Oyarzún, que es como aquel sentido en el cual me estoy refiriendo a algo es el sentido mismo de lo que no puedo traducir. La tarea del traductor se muestra así como una actividad utópica que no interesa porque ofrezca un sustituto más o menos equivalente del original, sino porque fundamentalmente representa un proyecto provisional de restitución de la lengua pura. En el arte, esta operación no se encuentra en la propia vida de la obra, sino en su supervivencia o en la post-vida de la obra. De ahí que no se puede equiparar a la traducción con una operación artística en tanto tal, más bien debe entenderse como una prolongación de la vida de las obras de arte. En este sentido, lo que hace la traducción no es destacar la verdad o la virtud del texto original, sino justamente criticar sus ausencias, aunque siempre lo hace de forma amorosa y hospitalaria. Pero la traducción así entendida no es entonces sino una técnica de interpretación, y como tal escapa al ámbito estrictamente literario y se extrapola a toda forma de expresión artística en tanto lenguaje, porque todo aquello que en ella se encuentra más allá de la equivalencia de contenidos entre una lengua y otra, es decir, todo aquello que permanece intraducible en una traducción, está dicho sobre la base de una cierta experiencia particular del lenguaje, situada históricamente. Si es así, entonces toda experiencia del mundo mediada por una técnica, especialmente en el mundo del arte, revela o alberga potencialmente la ocasión de cierta operación traductiva. Así como la traducción propiamente dicha, otras formas interpretativas derivadas de métodos críticos o curatoriales pueden entenderse también como ejercicios experimentales de prolongación de la vida de las obras, en los cuales se hace estallar la integridad aurática de la experiencia estética propia de la antigüedad. También ahí se esconde el carácter crítico y revolucionario que hay en todas las técnicas reproductivas que Benjamin señala en la obra de arte en la época de su reproducción técnica, porque igual que la traducción, al tiempo que las reproducciones destruyen la originalidad y la autonomía de la obra que copian, expanden su vida históricamente, redirigiendo su sentido hacia esa restitución utópica de un lenguaje superior e inalcanzable para ninguna creación humana. En cuanto a la alegoría, sabemos que el tratamiento que le da Benjamin se distingue del sentido clásico o romántico que se le había impuesto más popularmente al término.
El autor brasileño Edelber Avelar reseña esta diferencia para introducir su libro Alegorías de la derrota y explica que los románticos condenaron la tosquedad con la que la materia hueca de la imagen alegórica clásica pretendía alcanzar la abstracción y la sofisticación que solamente se logra en el símbolo, mientras que una concepción barroca, en la concepción barroca, Benjamin encuentra dos cosas en la unión emblemática entre imagen y leyenda. Por un lado, un dispositivo de desautomatización de la imagen especular, y por el otro, una relación babélica, dice Avelar, con lo sagrado y con la divinidad, pues el poeta barroco descubre una cultura de la divinidad en ruinas. Dice textualmente Avelar: la alegoría florece en un mundo abandonado por los dioses, mundo que sin embargo conserva la memoria de ese abandono y no se ha rendido todavía al olvido. El brasileño acredita a Benjamin como descubridor de esta relación profunda de la alegoría con lo cadavérico, con la ruina, entonces más con el morir que con la muerte. Y en dicha relación podemos reconocer fuertes parentescos entre la mística judía que informa el pensamiento de Benjamin y las tradiciones budistas, mayas y otras cosmovisiones no occidentales. El mismo Avelar, por su parte, encuentra afinidades entre esta concepción de la alegoría y la literatura posterior al boom y a las dictaduras en Latinoamérica, afinidades que construye y que resuelve bajo el concepto de duelo. Traemos a colación aquí a Avelar también porque Oyarzún tiene un texto en el que presenta este libro. Ahí Oyarzún cuestiona la conocida hipótesis benjaminiana del fin del arte de narrar, asociada a la crisis de la experiencia, y que está en la base del argumento central de Avelar, pues tanto Benjamin como el propio Avelar, por lo menos en la opinión de Oyarzún, parecen caer en la problemática conclusión apocalíptica de la aniquilación misma de la escritura. Pero lo que aquí interesa de esta observación que hace Oyarzún no es tanto criticar a Avelar o a Benjamin, sino que nos permite entender que el semblante cadavérico de la alegoría y de la crisis de la experiencia no es el mismo que el de la muerte en un sentido absoluto, sino la condición transitoria y fugaz de la existencia. Desde la perspectiva benjaminiana se distingue así la alegoría de todo signo fúnebre, cínico y apocalíptico propio de la posmodernidad. En cambio, está mucho más cerca de lo que hemos dicho sobre la traducción, pues la imagen de la vasija no nos deja olvidar que la traducción también trabaja con un texto en ruinas. El espacio de la alegoría está en la sobrevida de la ruina, en la fragilidad y la incertidumbre de la existencia, en los desechos de la cultura, o dicho en clave revolucionaria, en aquello que a los ojos del mercado se ha vuelto anacrónico y por lo tanto ha sido desplazado a la periferia del capital y sin embargo no termina de morir, y se resiste al olvido y se encierra en un enigma. Ahora bien, podría parecer que la cosmovisión del capitalismo tardío, diríamos con Jameson, coincide con la alegórica en que su mirada está puesta obsesivamente hacia el pasado, como el Angelus Novus de Klee. Pero la verdad es que hay un mundo entre la alegoría y esa mirada posmoderna devoradora de todo lo pasado. De su obsesión consumista deriva un hambre insaciable de novedades que se encuentra en las antípodas del espíritu melancólico del alegorista, quien sabe que siempre que mira hacia el pasado regresará con las manos vacías, es decir, entiende el pasado como trunco, inalcanzable y enigmático. Lejos de pretender apropiárselo, su acción poética consiste en subrayar esa brecha. No es más entonces un artista que un medium por el cual hablan dolorosamente las voces mutiladas de la historia. Por el contrario, el mercado pretende borrar todo rastro de crisis y de violencia perpetuadas en nombre del progreso y hacer pasar como inofensiva la indiferencia de su saqueo y su devastación. Esa sabiduría melancólica tratada por Benjamin en El origen del drama barroco alemán consiste justamente en su capacidad para trascender esa visión progresista de la historia, a la que corresponde una separación absolutamente tajante y discreta entre la vida y la muerte, una separación que el cristiano y el ateo comparten. En cambio, la intención alegórica encierra una comprensión de la relación entre la vida y la muerte como un perpetuo estado de inconsumación, de lo cual se pueden inferir ciertos vínculos entre la alegoría y la imagen dialéctica, que es el tercer y último concepto del que voy a hablar. La imagen dialéctica es un relámpago esférico que atraviesa el horizonte eterno de lo pretérito. Esta es una de las varias fórmulas con las que, más o menos enigmáticas, con las que Benjamin ilustra el sentido de la imagen dialéctica. Para acercarnos a su comprensión, Oyarzún advierte que hay una parte importante del aparato crítico benjaminiano
que se encuentra siempre afectado por el vocablo fallen, que en español es caer, y del cual provienen palabras como cadáver, carencia, decadencia, calavera, caducidad, acontecimiento, entre otras, que se encuentran muy seguido en los textos de Benjamin. Un especialmente relevante es Einfall, presente, por ejemplo, en la operación de la imagen dialéctica que Benjamin define en una nota preparatoria de las tesis como retenden Einfall, y que Michael Lowy traduce como intervención salvadora de la humanidad. Vamos a hacer una pequeña crítica a esa traducción. Más coloquialmente, Einfall significa lo que para nosotros sería ocurrencia, es decir, algo que se presenta de pronto a la conciencia. De esta raíz proviene, por ejemplo, la Einfühlung de los románticos, según la cual se justifica la prevalencia del espíritu del artista por encima de toda clase de significación de la obra de arte, pues es esta operación endopática lo que, según la postura romántica, permite restituir o redimir en obra de arte el objeto estético intuido por el artista. Es verdad que hay un golpe repentino de la conciencia que juega un papel importante en la concepción filosófica del arte de Benjamin, pero convendría por lo menos recordar que él fue más bien crítico de los excesos de confianza del pensamiento romántico, a lo que opone, como ya hemos visto, aquella sabiduría bamboleante del espíritu melancólico. Entiendo que la crítica de Benjamin a los románticos se dirige, al menos en parte, a una visión autocrática del espíritu o del sentimiento artístico que ellos tenían y que por lo tanto carece de una comprensión profunda de la historia. En el famoso fragmento teológico-político, que se incluye como el primer apéndice de la edición de Oyarzún de las tesis, Benjamin advierte el peligro de equiparar las tareas profanas de la política con cualquier intención o vocación mesiánica. Por eso dice: solo el Mesías mismo libera, consume, crea la relación de todo acontecer histórico con lo mesiánico mismo. Por eso, nada histórico puede pretender relacionarse con lo mesiánico de por sí. Por eso, el reino de Dios no es el telos de la dinamis histórica. En cuanto al arte, su incuestionable componente espiritual no deja de ser profano en tanto no sea entendido de manera religiosa. De tal modo, habría entonces que estar alertas de toda pretensión mesiánica, salvadora de la humanidad, en la que el artista militante contemporáneo cae tan a menudo. Por el contrario, la condición técnica propia del artista moderno lo sitúa en una posición histórica en la cual no hay posibilidad de ningún presente pleno sobre el cual pueda lo mesiánico reclamar su derecho. Es decir, la mirada alegórica enseña al artista contemporáneo que todo tiempo presente sobre el que interviene mantiene no solamente una distancia insuperable con respecto de su pasado, sino también una distancia crítica con respecto de sí mismo, pues también el presente se encuentra diferido por el pasado, y esa es la configuración esférica del tiempo que se manifiesta en la imagen dialéctica. Esta precisión que acabamos de recordar con respecto del tiempo histórico, el tiempo mesiánico, modifica entonces lo que debe entenderse por redención en la escritura crítica de Benjamin, de tal modo que nos permita aclarar que esa intervención de la imagen dialéctica que decíamos al principio no cumple una función mesiánica, es decir, salvadora de la humanidad, como Lowy lo traduce y como normalmente se entiende, porque la imagen dialéctica no restituye aquello sobre lo que interviene a una suerte de estado de plenitud paradisíaca. El propio Benjamin lo dice en la sexta tesis, aquella que dice que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro. El peligro, precisamente, de servir como instrumento de la clase dominante. La esencia de la imagen dialéctica se encuentra así en su fugacidad, en su inconsumación o en su impermanencia, como dicen los monjes tibetanos. Si comprendemos la intervención del arte en la historia de acuerdo con esta clave de impermanencia de la imagen dialéctica, podemos decir que el arte en nuestro tiempo, si pretende ser revolucionario, en el sentido de no prestarse al servicio de la clase dominante, ha de manifestarse como un instante de intervención, sí redentora, pero que renuncia a toda forma de reinversión en el presente, que interrumpe la continuidad del tiempo lineal y mecanicista del mercado. Es decir, las artistas bajo este régimen entienden que su actividad, como cualquier otra cosa profana, no consuma ni puede pretender consumar la salvación o la emancipación, sino que en todo caso la salvación se anuncia solamente en la forma de una promesa que no se cumple.
Esa promesa incumplida es precisamente el vértice de la crítica benjaminiana, donde se cruzan el utopismo revolucionario y el mesianismo judío. La figura de la imagen dialéctica nos muestra así que el tremendo valor que tiene la fugacidad de las prácticas artísticas no está en lo efímero por la inmediatez de su desaparición, sino que lo hallamos en el potencial que tiene la fugacidad de la obra de arte para atravesar toda la historia en la imagen relampagueante de aquello que promete. Y en esa esperanza, sea que se articule en la obra de arte o en cualquier otro evento de la historia, la división tripartita y arbitraria del tiempo se desvanece, o mejor dicho, se integra en una sola unidad indisoluble, esférica, repetimos otra vez la palabra, con esto ya termino, según la cual el horizonte del tiempo pretérito es eterno porque se proyecta siempre en la promesa de un futuro inconsumable. Lo que la artista revolucionaria expresa en el momento de fugacidad de su actividad no es una mera descripción de lo que ocurre en la obra, sino que en eso que está expresando, su voluntad se compromete para que algún día acontezca aquello que anuncia su práctica artística. En ese compromiso reside el valor revolucionario de lo inacabado y de lo impermanente del arte que la imagen dialéctica nos permite revelar y reclamar. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel, por introducirnos a través del pensamiento de Pablo Oyarzún a la problemática del pensamiento de Walter Benjamin, por presentarnos estos tres conceptos importantes y hablar sobre la traducción, alegoría y imagen dialéctica, que sin duda va a causar, bueno, por lo menos en mí causa unas preguntas, unas reflexiones y otra vez invito a nuestro público dejar sus reflexiones, preguntas a través del chat, donde ya tenemos felicitaciones por estas dos primeras presentaciones de esta mesa de trabajo. Y ahorita quiero presentar a nuestro tercer y último ponente de esta mesa, al doctor Sebastián Pineda. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde dirige el posgrado en literatura aplicada. Él cuenta con un doctorado en el Colegio de México, con una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín en los años 2014-2015. También es autor de varios libros de historia literaria y además en 2021 obtuvo en España el premio Juan Andrés de ensayo e investigación por su libro La crítica literaria hispanoamericana, una introducción histórica. Le agradecemos su presentación, doctor Sebastián, y tiene la palabra. Muchas gracias, Victoria. Saludo a Jaime y a Miguel, que bueno, no pude acompañarlos en cuerpo presente, pero estoy aquí pues escuchando sus conferencias que me han antecedido y naturalmente un saludo al público que nos está escuchando. Mi charla va a girar en torno a Carlos Rincón, un gran crítico de origen colombiano, profesor de la Universidad Libre de Berlín por muchos años, especialmente hay que hacerlo notar desde ahora, en la Alemania Oriental, ¿no? Es decir, antes de la caída del muro, el profesor Carlos Rincón, ante todo, se educa o se doctora en la Alemania Oriental. Y esto pues nos va a servir también como un punto de referencia para compararlo con digamos su otro connacional, que es el gran ensayista y crítico Rafael Gutiérrez Girardot, también profesor en la Universidad de Bonn, es decir, en la Alemania Occidental, y ambos asimismo pues grandes difusores y estudiosos de la obra de Benjamin y en su respectivo momento traductores de Benjamin, porque esto también es muy importante hacerlo notar, ¿no? No es lo mismo leer a Benjamin en español
y leerlo con las traducciones espantosas, a juzgar por Gutiérrez Girardot de Jesús Aguirre, que no sabía alemán, así lo acusaba Gutiérrez Girardot, que leerla pues por leer a Benjamin a través de estos grandes ensayistas hispanoamericanos que conocían perfectamente el alemán, ¿no? También hago notar bueno, aquí no vi, pero pues, también me voy a apoyar bastante en este libro compilado por Esther Cohen, ¿no? Que es otra de las grandes estudiosas mexicanas de Benjamin, en este libro publicado por la UNAM, Glosario Walter Benjamin, Conceptos y Figuras. Y bueno, es de notar que también Esther Cohen estudia a Benjamin desde la dimensión pues, del pensamiento judío. Ella es una gran lectora también de Scholem y de Derrida, y a través de esta idea del silencio del nombre, pues enfoca también a Benjamin, ¿no? No hay mucho de ello, de esta cuestión judía o mística judía en Gutiérrez y en Carlos Rincón, y son cosas bueno, también sería interesante en otro momento explorar, puesto que es realmente una tragedia, no encuentro otra palabra, que en las humanidades, en los estudios latinoamericanos, pues haya un horror por la teología, haya un horror por la mística. Si ustedes van a cualquier universidad de Estados Unidos, pues una de las facultades más grandes siempre es la de teología, pero aquí el juarismo y el liberalismo agresivo y totalitario pues exterminaron las facultades de teología de las universidades públicas, y pues no es posible realmente una profundización de un alcance profundo del pensamiento de Benjamin sin la cuestión teológica y mística. Entonces, eso hace también muy difícil, a mi juicio, entrelazar muy bien el latinoamericanismo con un pensamiento tan profundo como el de Benjamin, porque el latinoamericanismo, así entendido, pues es un modo muy agresivo de pensar, es decir, no deja de estar ahí inmerso en esa dialéctica de la violencia mal entendida de un marxismo que Benjamin tampoco practicó, ¿no? Y que, bueno, tanto en las tesis de la historia como en sus primeros escarceos, en donde uno de sus referentes, pues, era también esta idea de la teología política, pues es de notar que estaba ya haciendo uso de la cuestión teológica y mística, ¿no? Bien, entonces vamos a platicar un poco acerca de Carlos Rincón. Él nació en Bogotá en 1937. Uno de sus libros más conocidos se llama El cambio de noción o el giro en la noción de literatura. Y Carlos Rincón también es uno de los precursores en el ámbito de los estudios latinoamericanos, de los estudios culturales, ¿no? Y entonces, fíjense que en otra ocasión, pues, hemos hablado del giro culturalista en la noción de la crítica literaria, es decir, siempre hay ahí una dialéctica, un pique entre los estudios culturales y los estudios literarios, o entre la crítica literaria y la crítica cultural. Quien mejor se lo planteó es sin duda Carlos Rincón. Él inaugura, incluso en Pittsburgh, con la Universidad de Berlín, naturalmente con la Universidad Nacional de Colombia, organiza seminarios internacionales, programa internacional interdisciplinario de estudios culturales sobre América Latina, y en el 96 organiza el coloquio La situación de los estudios literarios y culturales sobre América Latina, en donde pues está involucrada Nelly Richard, está involucrado también otro gran hispanista alemán que es Gumbrecht, ¿no? Hans Ulrich Gumbrecht, profesor ahora en California y autor de un maravilloso libro sobre Silicon Valley, ¿no? Entonces está digamos, en el corazón de los estudios culturales. Sin embargo, es muy, muy interesante, ya en sus últimas épocas, Carlos Rincón fallece en 2018, ya notar en sus últimas épocas más bien un giro literario, ¿no? Sí, un giro literario de los estudios culturales. Es decir, por decirlo de algún modo,
Carlos Rincón hace un giro, es decir, ya se da cuenta que los estudios culturales no están yendo a ninguna parte, que están diluyendo la misma noción de literatura y pone un freno. Y entonces en sus últimos estudios hace unos análisis y unas recopilaciones con unos prólogos exquisitos de dos grandes críticos hispanoamericanos de mediados del siglo XX, en primer lugar Hernando Telles y en segundo lugar Valencia Gelker, Hernando Valencia Gelker, ambos también de origen colombiano, críticos que surgieron a mediados del siglo XX y que Carlos Rincón hace una recopilación de sus artículos, a cada uno le dedica 2 o 3 tomos, con unos estudios maravillosos en donde naturalmente está permanentemente citando a Benjamin. Entonces, eso, notar cómo Carlos Rincón, que funda o que está liderando en los años 80 los estudios culturales, ya ahora en esta segunda década del siglo XXI, vuelve a girar hacia los estudios literarios y hacia la crítica literaria en sí. Entonces, esa recuperación de estos grandes críticos, ese hacer una historia de la crítica literaria, pues le confirma a él que la tan mencionada crítica cultural no puede existir sin el presupuesto de la crítica literaria. Eso por un lado. Por el otro, dentro de sus inmensos apuntes, genialísimos apuntes, porque es un ensayista en todo el sentido de la palabra, a la manera del scholar inglés, o incluso del mismo Benjamin, ¿no? Que si bien pues hacen estudios monográficos, no es que se dediquen así a puntualizar nada más un autor o un tema, sino que permanentemente están comparando, es decir, la crítica existe también en la medida en que es crítica comparatística, ¿no? Sin la noción de lo comparado no puede existir la crítica. Y entonces, uno de esos apuntes en los que conviene detenerse, de lo mucho que conoció Carlos Rincón a Walter Benjamin y sobre todo de lo mucho que conoció el contexto alemán en el que se formó Benjamin, es el de explorar cómo Benjamin se hizo a sí mismo crítico. Entonces, al conocerlo en alemán, al leerlo en alemán, al traducirlo desde los años 60, Carlos Rincón comienza a observar que los alemanes, y en especial esa educación del gymnasium alemán, nunca desdeñó la crítica o el comentario de textos, y que en especial, para el caso de Benjamin, desde su gimnasio en alemán, Benjamin está en el ejercicio de comentar y traducir del latín un texto, digamos, si se quiere, muy fácil para quien ha estudiado latín, que es el de la Guerra de las Galias de César, ¿no? De Velo Gálico. Y entonces cuenta Carlos Rincón que Benjamin, siendo estudiante del gimnasio alemán, está haciendo ese ejercicio de traducir del latín la Guerra de las Galias de César, que es un texto que maneja todos los recursos, digamos, del narrador, aquí, acullá, de la voz en primera persona, de la voz en tercera persona, del discurso, de la retórica, y Benjamin entonces lo está traduciendo con una emoción y con una pasión impresionante. Entonces, está haciendo notar que para nada, pues Benjamin es un genio que surge así ex nihilo. Tampoco Benjamin hay que verlo como alguien así místico exclusivamente, ¿no? Que como era judío, pues estaba ahí siempre leyendo su librito. No, se da cuenta Rincón que hay una cuestión, un imperativo filológico que por lo demás los alemanes lo vienen practicando desde Schleiermacher, desde Humboldt, porque son los fundadores de la Universidad de Berlín y que contrario a los franceses y a todo el positivismo francés que se impuso en Latinoamérica, que como dogma impuso ante todo la sociología, los alemanes, en contraste con ese totalitarismo positivista, inculcan la filología, es decir, el comentario de textos. Y entonces, lo que hace Benjamin es educarse en eso. Y además, no solamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué onda con el texto este de César, de la Guerra de las Galias? Entonces el Rincón apunta, no, pero es que lo que aprende Benjamin ahí, además de traducir del latín y además de comentar un texto a profundidad, es la noción de estrategia, es la crítica, es el crítico como estratega, ¿no? Es eso lo que aprende Benjamin, y entonces, claro, Benjamin se vuelve un estratega porque es que está leyendo también un texto clásico de la estrategia militar,
que es el de la Guerra de las Gavias. Y es de notar entonces que también a su turno, a ver si logramos también apuntalar eso, Carlos Rincón también se vuelve una estratega de la crítica literaria, ¿no? Entonces, bueno, Rincón, pues, ya lo hemos dicho, funda, lidera los estudios culturales en Latinoamérica, pero da el giro y nunca lo pierde hacia la crítica literaria, cosa que me atrevería a decir que nunca se planteó, que nunca se plantearon otros críticos culturalistas, y que es de lamentar que cuando uno los lee ni siquiera tienen una buena prosa, no escriben con esa precisión con la que escriben estos grandes ensayistas acostumbrados a tratar contextos, a comentarlos, ¿no? Carlos Rincón, si bien, pues, como hemos dicho, se educa en esa Alemania socialista, que por lo demás, pues, también era muy curiosa. Eso ahí en el Berlín Oriental había conciertos de música clásica todos los días, pero pues como saben, la cultura, y volviendo a esa idea de Benjamin de que la cultura es una forma de barbarie, pues mientras había conciertos de música clásica, cantidad de gente quería escapar a la Alemania occidental. Y una vez que cae el muro, pues claro, también Rincón se ve en la necesidad de reinventarse. Una de esas reinvenciones es la de la crítica cultural, pero sobre todo quizás, y una de las más importantes, es la del neobarroco. Carlos Rincón va a ser también uno de los grandes estudiosos del neobarroco. Y en esta idea de la estrategia, por volver a esta idea benjaminiana, sacada del texto de César, de la Guerra de las Galias, del crítico como estratega, Carlos Rincón va a publicar un libro que se llama Mapas y Pliegues, ensayos de cartografía cultural y lectura del neobarroco, en 1996. Y un poco también con otro benjaminiano, que es Bolívar Echavarría, de origen ecuatoriano, profesor en la UNAM, va a insistir en que hay una forma hispanoamericana de ser moderna anterior a las reformas borbónicas, por lo demás ya bastantísimo afrancesadas, que es en el momento en que España pues ya cae bajo los Borbones, que son franceses. Antes de eso, pues ya había un modo de ser moderno en el barroquismo. Y naturalmente están volviendo ahí a esa tesis genial de Benjamin del barroco alemán, ¿no? En donde tiene ese apunte genial del cual se puede sacar todo un libro, cuya frase tremenda es: si el Renacimiento exploró el universo, el barroco explora las bibliotecas. Eso, por ejemplo, podría ser un epígrafe para un ensayo del Quijote, porque el Quijote es alguien que está explorando las bibliotecas y que se enloquece por estar explorando las bibliotecas luego de que su época anterior al Renacimiento ha descubierto el universo, es decir, América. Eso es así. Entonces ellos lo entienden de esa manera, y esas pequeñas frases de Benjamin pues les abren una dimensión impresionante. Ahora bien, quisiera hacer aquí también un pequeño detalle, porque si bien uno habla de Latinoamérica, pues hay que hacer notar varias diferencias entre nuestras respectivas regiones o países. Y entonces, pues en ese sentido, por ejemplo, la recepción de Benjamin en Latinoamérica, y recuerden pues que este concepto de teoría de la recepción viene de Jaus, y Jaus era un nazi tremendo. Esto lo ha descubierto hace poco pues la Universidad de Constanza, y ha tenido pues que lamentar ese hecho de que estos teóricos de la teoría de la recepción hayan sido unos nazis tremendos, empezando por Jaus, que fue pues capitán, comandante en jefe del ejército nazi ahí en la región de Rusia. Pero bueno, el caso es que en esta idea de la recepción, guardando las respectivas pues, cautelas, hay que insistir en que Benjamin llega primero, naturalmente, al Cono Sur gracias a Juan Luis Guerrero, que es uno de los primeros en hacer estéticas como tales en Latinoamérica en los años 30. Juan Luis Guerrero se educa en la Escuela de Frankfurt y cita a Benjamin ya en sus libros de los años 30, y que luego, después del peronismo que arrasa con la gran inteligencia argentina, Benjamin vuelve más o menos a aterrizar en Colombia en dos revistas muy importantes que se llaman respectivamente Mito y Eco. Me voy a detener en Eco porque en Eco es donde Carlos Rincón publica en los años 60
especialmente en 1968, su traducción, una de las primeras al español, de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Noten ustedes que ECO se subtitulaba Revista sobre la cultura de Occidente. Es decir, imagínense el énfasis que tenían que hacer o la aclaración que tenían que hacer. ECO, Revista de la cultura sobre la cultura de Occidente. Y esto de la cultura de Occidente y llamarse así una revista en los años 60, pues se entiende porque es que en ese momento el discurso dominante era el de la etnografía. No más miren, aquí en México el museo principal sigue siendo el Museo de Antropología y todo el discurso de la etnografía y la antropología había hecho que en muchas ocasiones lo europeo, incluyendo Benjamin, salvo naturalmente el marxismo, que aunque era europea, ese sí lo dejaban entrar, pero entonces decían que no, que Europa nada de eso y había pues, y se funda este latinoamericanismo agresivo del que hemos estado hablando y eso impide también que haya una buena recepción de Benjamin en México. Pues como sabemos, Pacheco es uno de los que prologa una traducción de Benjamin que al parecer no se hizo del alemán, sino del inglés en 1971, pero Pacheco es que se ve también muy golpeado y en su novela Morirás lejos, pues plantea cómo todo este priismo y ese autoritarismo priista, que bueno, a nosotros se nos llegan a la boca hablando de las dictaduras del Cono Sur, pero ignoramos que aquí hubo una dictadura de 70 años en México. Y entonces Pacheco observa muy bien cómo esa idea del holocausto ni siquiera es entendida en los diálogos de Morirás lejos. Y esto es importante porque todo eso también lo está rescatando Rincón en estas, traer de aquí y de allá cosas, es decir, el crítico como estratega, que básicamente bajita la mano lo estamos también nosotros de algún modo poniendo en práctica. Ahora bien, volviendo a esta cuestión de la recepción, no es ni siquiera entre estos dos críticos colombianos, Carlos Rincón y Gutiérrez Girardot, una homogeneidad en la recepción de Benjamin. Por ejemplo, Gutiérrez Girardot, que le llevaba 10 años, casi 10 años a Carlos Rincón, Gutiérrez nace en 1928, ¿no? Carlos Rincón ha nacido en 1937, y Gutiérrez está traduciendo a Benjamin incluso desde el 59, 60, imagínense ustedes. Gutiérrez es uno de los primeros en plantear la tremenda influencia que recibió Benjamin en los años 20 de Carl Schmitt. Y en un ensayo de 1981 que se titula Carl Schmitt y Walter Benjamin, Gutiérrez en primer lugar lamenta que Adorno haya suprimido de la correspondencia de Benjamin esas cartas maravillosas donde le expresaba su admiración a Schmitt por el concepto de teología política, en primer lugar, y en segundo lugar planteaba a Benjamin como un sujeto, como alguien que también provenía de la llamada revolución conservadora. Como saben ustedes, la revolución conservadora es lo que pues, se opone a esa república de Weimar, muy liberal, pero que para entroncarse en su liberalismo ha tenido que asesinar y exterminar a Rosa Luxemburgo y a los socialistas, un poco como el priismo de aquí, que duró 70 años y destripó a todo el movimiento estudiantil y aún así lo siguen eligiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama revolución conservadora, es decir, es el ataque sistemático, la crítica estratégica contra ese falso liberalismo. Y eso lo tiene muy en cuenta Benjamin, es lo que insiste Gutiérrez Girardot. Pues bien, frente a esa tesis, también muy polémica y muy controvertida, pues Carlos Rincón se opone y acusa a Gutiérrez de ser pues efectivamente un conservador, alguien que pues salió de Colombia en los años 50, que primeramente llegó a la España franquista, y por cierto que en la España franquista pues se educaron varios grandes ensayistas también, y que él posteriormente pasó a Alemania y nunca pudo, digamos, despejarse o despojarse de esa cuestión conservadora. Pero claro, en este liberalismo totalitario de los países latinoamericanos, unos más que otros, pues es natural que tenga que existir una crítica al mito de la casa liberal, ¿no? A un juicio crítico que cuestione pues esa idea sagrada de lo público, de que lo público es lo mejor y que lo privado siempre es lo malvado y que a los
las universidades privadas hay que quitarles el SNI porque son de las privadas, como si lo privado no estuviera en México y no se educara también a mexicanos. Entonces, bueno, estos son planteamientos muy interesantes que tienen que generar una polémica en la recepción de Benjamin alrededor de América Latina. Bien, para ir finalizando, me gustaría mencionar bastante la importancia que en el tema del barroco tiene para Carlos Rincón el tema de la tecnología. Jaime ahora habló bien de una tecnofobia que está muy mal, ¿no? En los estudios humanísticos, y Carlos Rincón, digamos, si bien en un principio intenta coquetear con el barroco, en realidad pasa muy rápidamente a un interés por la técnica. Ya sabemos que desde el 68 Rincón ha traducido la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica y ya en los 2000 y a finales de los 90, pues empieza a dar ese giro de lo barroco ya a esta cuestión de la técnica. Pero la técnica hay que verla aquí no tanto como una cuestión matemática o física, sino como una idea, una estrategia para estudiar la imagen, es decir, la cultura visual. Y entonces, por mencionar un ejemplo genial de Carlos Rincón al respecto, en un libro que se publica en el 2015 en Colombia, que se llama Avatares de la memoria cultural colombiana, hace, por ejemplo, un estudio impresionante de uno de los, digamos, equivalentes en Colombia a lo que aquí sería la imagen icónica de la Virgen de Guadalupe. En Colombia es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, empieza a hacer un estudio visual desde la cultura visual, que con otras palabras él pues lo llamaba barroco, alrededor del corazón de Jesús. Y se da cuenta que eso no es una cuestión ni siquiera hispana, ni siquiera del catolicismo así rancio, sino que viene de una modernidad católica que nace después de la Comuna de París en 1871. Y como saben, pues toda esta idea de la Comuna de París y toda esta fijación en París como capital del siglo XIX es Benjamin. Y entonces así como existe una internacional socialista, ¿no? Que Marx alcanzó ahí todavía a estar a presenciarlo de la Comuna de París, que por 20 días, un par de semanas, no sé si llega al mes, logra crear el primer Estado comunista del mundo y que luego es arrasado por los mismos liberales franceses, ¿no? En ese contexto y en reacción contra las internacionales socialistas, surge también una internacional católica, una internacional, un ultramontanismo, si así lo podemos llamar así, filosofía ultramontana internacional. Y en ese contexto nace esa figura del Sagrado Corazón, que llega a Colombia y se incorpora, digamos, en las clases populares, pero no como una cuestión así salida de la nada, sino como parte de estos movimientos internacionales. Entonces, estos son ejemplos de cómo, pues, Carlos Rincón hace estudios visuales, ¿no? Hace estudios de la cultura visual, de la cultura barroca, pero entendida como visual, a partir de la pura crítica literaria, es decir, de comentario de textos. Por ejemplo, y ya con esto cierro, está hablando él del crítico colombiano Hernando Telles, que por cierto tenía una prosa maravillosa y que alcanza a estar en París y hace crónicas de sus paseos por el Boulevard Saint-Michel y cómo pasó al Boulevard Saint-Germain. Y de repente entonces dice que se queda contemplando el Parque de las Bagatelas o las Bagatelas, habla de las Bagatelas en la tarde. Y entonces Rincón apunta, claro, porque es que las Bagatelas era un aspecto muy interesante de Benjamin Franklin cuando también estuvo en el París a finales del siglo XVIII. Y las Bagatelas a su vez es el nombre de un periódico con que los independistas colombianos fabrican sus artículos, empiezan a publicar sus artículos en época de la independencia y te empieza a abrir panoramas a la manera de cáscaras de cebolla o de un abanico impresionante de ideas que claro, viene de ese, y aquí ya contemplamos la cuestión benjaminiana en toda su esencia, viene del crítico como estratega.
pues nada, eso es parte pues de mi charla y les agradezco mucho su atención. Bien, muchísimas gracias, doctor Sebastián. Y yo quisiera arrancar esta parte de la mesa con una reflexión de la importancia de nuestra identidad cultural, de nuestro Weltanschauung, nuestra cosmovisión en la interpretación que cada uno de los pensadores o gente pensante, sujetos pensantes, hacemos de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, usted, doctor Sebastián, nos hace saber que para Rincón, ¿verdad? La cultura es una especie de barbarie, ¿no? Yo preferiría para esas reflexiones quedarme con la definición de la cultura que hace Clifford Geertz cuando habla sobre la cultura como la telaraña de significados. Y pues a eso quiero llegar, a los significados. La temática de nuestro coloquio es lecturas de Walter Benjamin y desde América Latina. Entonces, la primera pregunta o invitación para reflexionar para cada uno sería: si enfatizamos pensamiento latinoamericano, es que seguramente hay diferencias en la interpretación de la producción de Benjamin por los europeos, ¿no? Usted mencionó también a algunos norteamericanos, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación o la visión que tienen los europeos y las peculiaridades de los pensadores ensayistas latinoamericanos? Esto sería, digamos, la primera ronda que invitaría doctor Jaime, luego Miguel y luego Sebastián, si nos quieren compartir lo que piensan al respecto. Gracias. Quisiera que repitieras la última parte de la pregunta, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre la percepción del pensamiento de Walter Benjamin entre los, digamos, estudiosos de ciencias sociales en Europa y aquí en América Latina? Ya entiendo. Gracias. Bueno, una de las cuestiones que a mí me ha movido a proponer este diálogo es precisamente qué se ha hecho con esa lectura de Benjamin en Latinoamérica, ¿no? Es decir, no tanto trabajar en el sentido de su recepción en Europa, sino en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ha sido muy recurrente y se ha utilizado para infinidad de intentos de explorar la complejidad latinoamericana. Una de las cuestiones que el mismo Lowy menciona sobre Benjamin es que no es un simple escritor moderno o crítico moderno. Es moderno, por supuesto, vive en tiempos de la modernidad, pero es un crítico de la modernidad europea en ese momento. Entonces, sí es un escritor moderno, pero es un escritor moderno crítico de la modernidad, y creo que eso no solo a los europeos, sino a los latinoamericanos nos ha otorgado una lente muy interesante de alguien que es, en cierto sentido, un outsider, alguien que es marginal en Europa, para nosotros también entender en qué sentido somos marginales en términos de ese centro europeísmo. Entonces, me parece que eso es lo que principalmente caracteriza estas lecturas desde Latinoamérica de Benjamin. Y bueno, los recursos de Benjamin son muy interesantes. Él no solamente es crítico de la modernidad, sino, como bien lo dice Lowy, para hacer esa crítica toma herramientas
de discursos premodernos. Entonces, creo que eso también nos otorga a nosotros una perspectiva muy interesante para ir a la historia y como dice la frase hecha muy interesante de las tesis, pasarle un cepillo a contrapelo a la historia para ver todo lo que hay debajo de ese pelaje de la historia. Entonces, creo que esa es una de las claves que yo veo en Benjamin para nosotros, esa marginalidad que también nos ayuda a nosotros a entender la propia y a ir más allá de eso. Muchas gracias. Miguel, ¿quieres agregar algo, por favor? Sí, claro, gracias. Nada más retomar un poquito la respuesta que dio Jaime con respecto al sentido de la modernidad que se encuentra en Benjamin. Precisamente el libro que comentó Jaime en su presentación, de Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, tiene un apartado interesantísimo en el que describe él la manera en la que los pueblos latinoamericanos nos acercamos a la historia desde una, digamos, especie como de aspiración a la modernidad europea, que no es legítima, digamos, que no es apropiada, entenderlo como aspiración, puesto que no nos pertenece esa división tripartita de antigüedad, modernidad, posmodernidad, o como queramos dividirla. No tiene mucho que ver con nosotros como latinoamericanos, sino dice que más bien en Latinoamérica percibimos una especie de destiempo como modernidad. Es decir, una modernidad atrasada, una modernidad que no se percibe ya como la punta de lanza de todo lo que debería ser lo bueno, sino siempre estamos como un paso atrás, ¿no? o diferidos en tiempo de lo que debería ser nuestra condición moderna, ¿no? Y me parece justamente que la visión, la perspectiva histórica que tiene Benjamin sobre el tiempo particularmente, la concepción filosófica que Benjamin tiene sobre el tiempo, es maravillosa para entender ese diferimiento que vivimos como latinoamericanos. Una de las cosas que más le criticaba a Walter Benjamin a Martin Heidegger era que era un tipo que no entendía nada de historia. Por ahí en los pasajes viene una reseña al respecto de eso, y pues eso es lo que yo podría decir, ¿no? Esa concepción filosófica de un tiempo, así como ese tiempo de la imagen dialéctica que hablaba yo hace rato, es un tiempo esférico, es un tiempo dialéctico, que nos representa más a los latinoamericanos que a los europeos, en el sentido de que los europeos tienden a comprender de una manera mucho más lineal su relación con la historia que nosotros, ¿no? Sí, te agradecemos tu intervención y aclaración. Muchas gracias. Doctor Sebastián, su micrófono, por favor. Está Sí, apagado su perdón. micrófono. Gracias. El latinoamericanismo, desde que inicialmente data esa palabra en el siglo XIX, Torres Caicedo en París, pues es una forma de neocolonialismo. En realidad, el latinoamericanismo nunca ha estado separado de Europa, ni menos aún de España, ¿no? Por el mismo idioma. Entonces, al hablar de Latinoamérica y, por ejemplo, sacar a España de taquito o de lado, pues es caer en un neocolonialismo. Es una palabra que se inventan los franceses. Y entonces, pues, me parece siempre fundamental esa cuestión de que Benjamin incluso impulse los estudios sobre el barroco, porque lo barroco exige volver a esa tradición con España. Fíjense ustedes, si ustedes leen Trauspiel alemán, la tesis de Benjamin sobre el barroco alemán, nadie conocía mejor, incluso Benjamin conoce mucho mejor los autores del barroco español que muchos latinoamericanistas o gente que dice, pues, estudiar la literatura de nuestra lengua, ¿no? Y entonces ahí Benjamin nos da una lección, nos dice, hombre, claro que es importante en la concepción de la modernidad la conquista de América y la cuestión del barroco. Eso por un lado. Por el otro, las menciones de Benjamin, por ejemplo, al caso de México, se limitan a un texto muy, muy divertido que está en calle en sentido único, hay en Strasse, ¿no?
que es un pequeño sueño que tiene Benjamin, se llama Embajada Mexicana, no tiene sino un pequeño párrafo. Y entonces Benjamin dice ahí que ha soñado que estaba en México y que de repente encuentra una pirámide. Y entonces grandes estudiosos de Benjamin han dedicado varias páginas a saber de dónde Benjamin tomó ese sueño, por qué le vino ese sueño de embajada mexicana, que como les digo está en el libro Calle en Sentido Único. Y han descubierto que Benjamin, pues como les digo, en esta gran educación alemana basada en la filología, en el comentario riguroso de textos, pues recibe a su vez clases de un lingüista que conocía muy bien el náhuatl. Y pues en una de esas, pues Benjamin tomaba notas y apuntó y tuvo el sueño de embajada mexicana de descubrir pues una pirámide secreta, ¿no? Y entonces también añaden a todas estas cosas el hecho de que en ese imperialismo latinoamericanista los alemanes estuvieran saqueando, o los antropólogos alemanes, varias cosas aquí en México de piezas arqueológicas, y Benjamin paseara en el Berlín de 1918 por una exposición de piezas arqueológicas mexicanas y también eso le impulsara a escribir ese pequeño fragmento de Calle en Sentido Único, Embajada Mexicana. Entonces, pues no, para nada, lo latinoamericano nunca hay que verlo como una cuestión ajena a la civilización, sino como parte integrante de la modernidad, incluso europea. Entonces, me parece que es como dar vueltas en Calle en Sentido Único, por decirlo con Benjamin, pues insistir en que lo latinoamericano, pensar que lo latinoamericano es un exotismo. No, yo creo que sí hay que más bien verlo desde esa cuestión barroca con España y lo veremos totalmente integrado a la modernidad. Esa sería, digamos, mi respuesta. Sí, muchísimas gracias. Sin duda alguna, la figura de Walter Benjamin es una referencia tanto para los sociólogos, estudiosos de la memoria colectiva, sociólogos en América Latina. La metáfora, diría yo, más utilizada de Walter Benjamin es la de rayo de luz, de ese relámpago. Agradezco sus intervenciones y tenemos en el chat preguntas específicas para cada uno de nuestros participantes. Para el doctor Jaime de Laura Atié, en cuanto al metaverso hoy, una realidad, ¿cómo pensar ese, cito, perder el objeto que plantea el maestro Barbero? Muchas gracias por la pregunta, estimada Laura. Bueno, para empezar, el interés por estas novedades tecnológicas ya es un movimiento muy de Martín Barbero en este sentido, porque no le interesa tanto cultivar, por ejemplo, las metodologías de análisis de una manifestación cultural, textual, muy estudiada. Le interesa mucho menos eso que ir a averiguar qué está pasando socialmente. Y lo que está pasando socialmente es precisamente esta tecnificación, ¿no? El metaverso, esta propuesta, me imagino que te refieres específicamente a la propuesta de Zuckerberg y Facebook para establecer una especie de universo virtual, de realidad virtual, paralelo, en el que toda la vida, digamos, y la productividad incluso esté centrada en ese universo paralelo. Pues hasta donde yo sé no hay no está completo, digamos, esa propuesta de metaverso hasta ahora no está completa y viene pues de años atrás. Hay un texto muy interesante de un autor apellidado Beller que se titula El modo cinemático de producción. Él dice que es una especie de extensión de las reflexiones sobre la industria cultural y dice que la llegada del cine inventó
una nueva manera de producción basada en la atención audiovisual. Y entonces lo que estamos viviendo ahora es precisamente esta productividad al grado de que a la gente le pueden pagar por ver videos, por ejemplo. Simplemente por ver videos puede estar produciendo dinero, o las tracking cookies y todos estos anuncios que nos siguen en nuestro recorrido por las redes están produciendo, por supuesto, divisas, está produciendo riqueza, y ni siquiera tenemos la conciencia de estar produciendo, ¿no? O de estar sirviendo a un proceso de producción. Entonces esto ya existía, ya existe, pues, y digamos lo que caracteriza el metaverso es realmente ya enfocarlo en una vida, pretendidamente una vida completa vivida en ese universo con avatares y demás, que también ya existe como videojuego, como propuestas de universo paralelo. La idea es llevarlo a un grado, o sea, a una generalización tremenda. Yo creo que la cuestión es qué hacemos con la tecnología, por supuesto. O sea, qué hacemos con ella, cómo la podemos aprovechar o no. Y creo que también depende de nosotros, los usuarios, los receptores, hacerle la crítica a eso, emplearlo para nuestros propios proyectos e intereses, y generalizarlo, no necesariamente como Zuckerberg y Facebook nos lo quieran proponer, sino como nosotros también podamos realmente ahí deslizar intereses propios, comunales, sociales, nuestros, ¿no? Creo que la clave está ahí. Este concepto de mediación de Martín Barbero nos ayudaría a pensarlo de esa manera. Bien, muchas gracias, y gracias por parte también de nuestra oyente, nuestra escucha, Laura Atié. Hay una pregunta también para el doctor Pineda, de Anaid Sabugal, que dice: ¿cómo es el marxismo latinoamericano al que alude y cómo considera que es el marxismo benjaminiano? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Pues yo creería que el marxismo, pues sí, tiene que partir de una lectura profunda de Marx, y en especial pues dejársela a aquellos que saben alemán o lo pueden leer en alemán directamente, y en ese sentido pues confiar en sus traducciones, y bueno, a partir de ahí empezar a hacer comentarios puntuales sobre Marx. En ese caso, nuestro autor Carlos Rincón, por ejemplo, toma dos conceptos muy importantes de Marx, que es el de estética y fetiche, y entonces hace notar que Marx, un poco pues con esta idea en el primer capítulo del Capital, que se llama el fetichismo de la mercancía, pues un poco distrae o distrajo a ciertos investigadores a pensar que la imagen pues era puro fetiche, o que el comercio o la mercancía era puro fetiche, y que en consecuencia pues no demandaba tanto estudio. Pero lo que hace Carlos Rincón es lo contrario, es decir, hombre, no, la palabra fetichismo, que viene, por cierto, del portugués, y que los portugueses dataron esa palabra fetiche en su colonialismo en África. Ustedes saben que los portugueses fueron los primeros en llegar a África. Pasa en el siglo XVIII a tener la misma equivalencia que estética. Y entonces tiene mucho que ver con los estudios visuales. Y lo que hace Benjamin en el libro de los pasajes es ponerle muchísima atención a ese primer capítulo de El Capital de Marx, que es el fetichismo de la mercancía, porque ustedes saben que los pasajes en realidad son los pasajes comerciales. Entonces, fíjense ustedes ahí la importancia que tendría que tener el marxista latinoamericano para que
pasearse, por ejemplo, por el centro comercial Angelópolis aquí en Puebla, ver las vitrinas, ver cómo funciona el comercio, no tenerle horror al comercio, no cerrarse, no tenerle horror al dinero y que el dinero es malo y que el comercio es malo, sino interesarse como Benjamin por ese sentido, por la gente que va a comerciar a un centro comercial, por la gente que pasea ahí por los arcos del Zócalo. Eso es el auténtico marxismo benjaminiano, no tenerle horror al comercio, sino sentir un goce por la gente que compra, que está ahí mirando vitrinas. Eso es, y eso hace que de Benjamin, pues es el gran estudio de la ciudad, que es París, capital del siglo XIX, ¿no? Creo que hay otra pregunta muy interesante, si me permites, que veo aquí en el chat, que ha hecho Luis Martínez Andrade, ¿no? Bueno, es más bien un comentario. Un comentario. ¿Quieres leerlo o...? Bueno, este comentario dice, bueno, la intervención dice, para el profesor Sebastián Pineda, muy interesante su ponencia sobre la relación de Walter Benjamin con México. Él mismo reconoce en sus cartas que tomó curso con el profesor Walter Lehmann cuando era estudiante. Sin embargo, ese interés en la Nueva España no lo abandonó. En 1929 publicó una reseña sobre la biografía de Bartolomé de las Casas de Marcel Brion. Ahí habla de la conquista como sala de torturas. En ese sentido, me gustaría preguntarle sobre su opinión, la recepción de Benjamin en el pensamiento decolonial. Pues ante todo te agradezco muchísimo el comentario de la precisión de lo del profesor Walter Lehmann y ese artículo sobre Bartolomé de las Casas. Yo creo que ahí la clave estaría en regresar a ese texto, uno de los libros iniciales de Benjamin, que es Crítica de la Violencia, Kritik der Gewalt. Como ustedes saben, en alemán Gewalt es tanto Estado como violencia, o es la definición también muy de Max Weber, weberiana, según la cual el Estado es el que monopoliza la violencia o el uso de las armas, y en consecuencia pues en alemán no hay mayor diferencia en identificar al Estado con la violencia, porque aquí en Latinoamérica un poco nos dan a tole con el dedo cuando nos hablan de que hay cárteles, que el cártel es de aquí, que el cártel de allá, aquí sobre todo en México. Hombre, ¿qué cárteles va a ser? Es el Estado, porque el Estado es el que domina la violencia, es el que la administra, entonces son brazos del Estado. Por eso a nosotros nos es muy sorpresivo, porque nos estamos acostumbrados a pensar que el Estado es el pueblo, pero para nada, el Estado es el opresor y contra el cual hay que defenderse. Por eso hay constituciones y hay leyes para defenderse del Estado, que es una partida de gente que tiene el uso del poder y de las armas. Entonces, yo creo que sería muy interesante releer con esa clave de Bartolomé de las Casas. Si no estoy mal, Benjamin menciona a Bartolomé de las Casas en Crítica de la Violencia, o lo menciona en el sentido de que encuentra en Bartolomé de las Casas alguien que se niega a pensar que pueda haber una conquista o que incluso en el proceso de evangelización no haya violencia, y entonces le da una dimensión, pues también Miguel lo ha mencionado, ¿no? Una dimensión mesiánica a este asunto de una política que pueda existir sin violencia. Pero incluso en el mismo mesianismo y en la misma evangelización, pues hay una violencia epistémica tremenda, que incluso está basado, y a lo mejor a veces lo ignoran los mismos decoloniales, ¿no? Porque pues en el mismo sentido del indigenismo, y eso está muy bien planteado también por Luis Villoro, ¿no? Hay una violencia epistémica impresionante, porque también hay que ver que pues el indigenismo, hablar de indigenismo en una era de los medios, ¿no? Hablar, por ejemplo, de radio indígena, hablar de tecnología indígena, pues es un poco, sí, ejercer violencias epistémicas decoloniales. Entonces, yo creería que este sería un gran aporte para empezar a buscar o a cuestionar los mismos estudios decoloniales, y en el sentido de pensarlos desde la técnica,
porque la técnica, y es otro de los apuntes y otra de las insistencias que a través de Benjamin hace Carlos Rincón, en realidad es un regreso también a lo básico o a lo primitivo, pero porque es que en el mismo cine, en realidad lo que hace en el siglo XX no es tanto lo que Max Weber decía de la desrealización o desdivinización del mundo, sino una redivinización, es decir, el resurgimiento de la magia, de los brujos, de todo el discurso antropológico e indigenista, es un correlato de los medios tecnológicos. Esa es la gran clave benjaminiana que observan grandes pensadores como Carlos Rincón. Entonces yo creería que eso sería un buen estudio, un buen aporte que se le podría hacer a los estudios decoloniales, empezando por Walter Miñolo, que niega mucho de estas cuestiones técnicas y se queda girando alrededor de una teología de la liberación diluida. Bien, gracias, Sebastián. Por cuestiones de tiempo, antes de hacer la última pregunta que está dirigida a Miguel, quiero leer el comentario de Beth Nopal, que dice: Miguel y Jaime, interesante cómo la intermedialidad nos hace evidente una especie de mutación del pensamiento humano, desde el primario al moderno, y gracias a la digitalización, el pensamiento ha aumentado, nuevas sensibilidades digitales, etc. Qué buen tema, felicidades. Y bien, esta última pregunta va dirigida a Miguel. Me interesa tu postura, Miguel, respecto a la traducción, cuando hablas que la traducción es una especie de elongación o extensión de vida de una obra. Y por otra parte, desde la misma escuela, desde la teoría de la escuela, me refiero de Frankfurt, el mismo Jaus, que también lo mencionamos el día de hoy, dice que en el momento que el lector toma la obra, esta cobra vida. Entonces, ¿cómo tú reconciliarías estas dos posturas, si es posible reconciliarlas? Gracias. Gracias, doctora. Sí. Bueno, en términos, digamos, de la obra de arte, cuando pensamos en la vida de la obra de arte, estaríamos pensando en el momento de su recepción. Y en ese sentido, las dos perspectivas de la traducción que mencionó son idénticas. Cuando hablamos de la sobrevida de la obra de arte es cuando en ese proceso de recepción ocurre un momento creativo, ocurre un momento en el que el traductor expande la obra en otra obra que es su traducción, justamente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la vida que cobra la obra de arte en el momento de la recepción, es decir, en el momento de la experiencia de esa obra. Pero esa vida se acaba en el momento en que la obra deja de ser recibida por sí misma y se convierte en otro texto que es el texto traducido. O no precisamente que sea otro texto, sino más bien es otro momento de la vida de ese texto, es un momento posterior a su momento de recepción. Entonces tenemos por un lado la experiencia estética inmediata o normal, digamos, de la obra de arte, y por otro lado, o en un segundo momento, tenemos ese momento de expansión del lenguaje, en donde ya no solamente existe ese momento de recepción inmediato de la obra en la experiencia, sino que tenemos también un momento productivo, creativo, que sucede justamente en esos espacios de intraducibilidad que exigen una intervención productora por parte del espectador o público, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se reconcilian, desde mi punto de vista al menos, y creo que también es el punto de vista que nos daría Pablo Yarzún al respecto. Muchas gracias. Y yo creo que también que hay que tomar en cuenta quién es el agente, digamos, en ese proceso, ¿no? El autor traductor, por una parte,
y por otra parte el que elonga la vida de la obra es el receptor, ¿no? O sea, es un proceso de dos polos, digamos. Bien, yo en este momento, gracias Miguel, quiero Antes hacer de que una termines, corrección. Victoria, quiero tomar la pregunta de Ivette, que aquí está en el chat. Perdón acuerdo. porque me automodere, pero ahí está la pregunta. De acuerdo. Dice, ¿cómo considera que se ha transformado la dinámica de la legitimación a través de las mediaciones en el contexto de las redes sociales? Y me parece una pregunta interesante de Ivette, que es una de las organizadoras de este acto. Quisiera comentar que sí, que se vuelve muy interesante, por supuesto, esta dinámica. Hay varios ingredientes súper interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, que todo es contable, todo es data, es decir, nuestra mancha en las redes deja mucho que contar, y esto, por supuesto, es tomado en cuenta, ¿no? Si tenemos respuestas, si no tenemos respuestas, si tenemos vistas, todo eso es contado y se debe entender como una de las maneras de mediación. Y por supuesto, en buena medida los medios digitales lo que han traído son dos ingredientes muy fuertes, que son la interactividad, por supuesto, que previamente era pues bastante lenta la interactividad en la recepción, en la respuesta que podía tener alguien que leía o que consumía algún producto cultural o un libro, y ahora todo eso, por supuesto, es instantáneo. Y por otro lado, la cuestión inmersiva, es decir, si por supuesto Aristóteles habla de inmersividad en la poética, ¿no? Nos dice cómo alguien que puede estar viendo una tragedia puede estar inmerso en ella y tener una catarsis, ¿no? Pero por supuesto eso se vuelve mucho más poderoso con los medios digitales, que llegado al punto de la realidad virtual han permitido una tecnificación tal que la gente realmente está inmersa en los procesos, poniendo su cuerpo también en esa interacción. Yo creo que esto es una revolución y nos hace pensar en cómo, en qué hacen los medios con nosotros y qué hacemos nosotros con los medios. Por supuesto que hay toda una serie de novedades que a un Benjamin de bolsillo lo dejarían atónito, ¿no? Bueno, solo quería contestar esta para no dejarla ahí colgando, Victoria. No, claro que sí. Entonces, gracias. Entonces, iba a corregirme, el comentario sobre la mutación del pensamiento humano fue enviado por Miguel Villarreal, así que le agradecemos su intervención. Y también hay un comentario de Diana Hernández respecto a la primera ronda de reflexiones. Ella nos comenta precisamente la crítica al latinoamericanismo, la expresa Gutiérrez Girardot en la Vorlesung Hispanische Literatur und die Jahrhundertwende de 1979 en Bonn. Muchas gracias, Diana, por tu observación. Y como ustedes ya ven, el reloj marca 5 para las 2. Nuestra mesa llega felizmente a su final. No quiero despedirme antes de agradecer a nuestros panelistas sus interesantes presentaciones de mucha luz, de muchas aclaraciones respecto al pensamiento de Walter Benjamin. También quiero invitar a nuestros escuchas a seguir con la siguiente mesa del coloquio, que va a ser a las 12:30 hasta las 14:30 horas. El título de la mesa es Imágenes dialécticas en Latinoamérica. Y pues si nadie de ustedes tiene algún otro detalle u otro, digamos, asunto que aclarar,
pues no me queda más que agradecer a todos ustedes. Felicidades a los organizadores del coloquio y muchos agradecimientos al equipo técnico que hace posible que este coloquio se llegue a cabo de manera muy oportuna. Gracias, Edgar, y gracias a todo tu equipo. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.